Sí, efectivamente hablamos de los precedentes, bueno, en América, de los primeros en establecer precedentes para la protección, en este caso de otorgarle derechos a la naturaleza, está el caso de Colombia, como acertadamente nos dijo Beatriz. Y esto ha tenido una, digamos, ampliación en su nivel de protección. Creo que tocamos también el tema de que hoy en día, por lo menos Ciudad de México, Querétaro y en varios estados más de la República, hoy por hoy es un delito el maltrato de los animales. ¿Están de acuerdo? Enfocado a los animales, no recuerdo ahora, pero si alguien puede abrir el Código Penal en este momento, Ciudad de México, nada más para que precisemos, porque hasta se van categorizando. No recuerdo ahora si dice animales de compañía, porque no es para todo tipo de animales, ¿o sí? ¿Usted lo tiene presente, Cecilia? No recuerdo yo cómo viene tipificado, pero si alguien me hace favor de abrir el Código Penal, por favor. Cecilia, ¿usted recuerda? No, profesor, ya estoy buscando. Ok, ok. Reitero, Montserrat, dígame, por favor. Bueno, lo encontré en el artículo 350 bis y pone al que realiza actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo y que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 100 días de multa. Entonces dice cualquier especie. ¿Por qué hago esta diferenciación? Ya recordé. En España actualmente también hay una ley para la protección de los animales. Y la propia ley para la flora y la fauna, la ley general, va haciendo una categorización de los animales. ¿Sí recuerdan esto? ¿Lo tienen presente? Que nos hablan de animales silvestres, animales domésticos, y hay que ir analizando. En este caso, el tipo penal nos dice cualquier especie de animal no humano. Retoma la clasificación, me parece que es alemana, donde hablamos de animales humanos y animales no humanos. Sí recuerdan ustedes esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a este tipo penal, pues habrá que analizar bien qué entendamos por ese maltrato animal, ¿no? Porque queda muy abierto o ambiguo el procedimiento. Ahora, nosotros en esta clase veremos procedimientos administrativos, no penales, como es el caso que estamos analizando. Y también vamos a tener ejemplos de protección de los animales no humanos en las normas administrativas, en este caso Ciudad de México y en otras más. Pero les decía, esta idea del conflicto en materia ambiental, pues es de muy reciente implementación. ¿Quién me hizo favor de leer? ¿Qué, profesor? Montserrat, ¿usted encontrará ahí en el texto que leyó de qué fecha es la reforma de este artículo? No, No, pero bien. ahorita lo busco. Ok, Profesor, dígame, me dígame. parece, me parece que es de 2014. 2014. De 2014 para acá estamos hablando 9 añitos. Y en esos 9 años, ¿cuántas sentencias les gusta que se hayan emitido en contra del maltrato contra los animales? ¿Cuántas les gustarán? Cecilia se ríe, yo creo que ya intentó ir a denunciar alguna vez. ¿Qué piensan que pasará si ustedes van a denunciar ahorita el delito de maltrato contra un animal no humano? Si vamos al MP, yo creo que nos van a dejar esperando y esto no es prioridad. Siguiente. Pues sí, normalmente son cuestiones a las que no le dan, digámoslo así, importancia. No les interesa mucho
este tipo de ilícito. No obstante, recuerden que en nuestro país todo lo queremos volver penal, ¿no se han dado cuenta? Cualquier fenómeno social que genere un problema, lo hacemos delito. Y si ya es delito, más pena. Pero eso, pues, se ha demostrado que no da resultados. Entonces, bueno, este tipo de conflictos, que no es parte de nuestra materia, si acaso lo tocaremos tangencialmente cuando llegue a darse, lo que sí tendremos que analizar son ejemplos en materia administrativa, propiamente vigilancia, inspección en este aspecto. Y de ahí vamos a ir partiendo a los diversos procedimientos. Bueno, propiamente el que nos interesa a nosotros es el proceso contencioso administrativo. Recuérdenme, por favor, les compartí la obra del doctor Agustín Gordillo, el Tratado de Derecho Administrativo. Creo que lo mandé al chat, si no, para mandarlo de una vez. Sí lo mandó, profesor. Son 2 tomos, ¿no? Vale. Según yo son 4, pero si nada más mandé 2, a lo mejor cometí un error. ¿Sí mandé los 4? Ah, no, sí, sí están los 4. Sí, sí están los 4. Okay. Bueno, ¿qué quiero que ustedes analicen? No recuerdo ahora si es el tomo 1 o el 2. A ver, déjenme checarlo, lo tengo aquí. Nosotros nos vamos a enfocar de todo esto aquí propiamente. Es en el tomo 2, a partir de la página 275, donde se establece la parte teórica. El capítulo se llama Procedimiento Administrativo, Conceptos y Principios Generales. Muy bien. Del tomo 2. El tomo 1 nos habla de lo sustantivo. El tomo 2 y 3 ya habla de la parte procedimental. Muy bien. Pero quiero que ustedes se enfoquen ahí. Propiamente las primeras ideas. No quiero que lean todo el capítulo. Bueno, quien gusta hacerlo, pues para eso está la obra. Pero a mí me importa que ustedes se vayan a donde habla de concepto y generalidades. Porque es lo que nos vamos a centrar nuestras siguientes clases. El día de hoy quedamos que íbamos a empezar con la idea de procedimiento. Muy bien. Ahora, el derecho procedimental, así como ustedes deben de recordar, tomaron ustedes una clase que se llama Teoría General del Proceso, ¿recuerdan? Y en ella se les explicó que el proceso se encuentra en todas las materias: civil, penal, laboral, mercantil y demás. ¿Sí? Bueno, pues vamos a establecer que la ciencia procedimental la vamos a tener presente en todas las materias. Les explicaba de la norma estática y la norma dinámica, ¿recuerdan? Y vimos que la ciencia procedimental se va a enfocar al estudio de estas normas dinámicas. Por lo tanto, piensen ustedes, por favor díganme si se comparte mi pizarra. Sí, ya podemos verla. Sí, profesor. Muy bien. Piensen ustedes que esto viene así. Obviamente, nosotros nos vamos a referir al procedimiento jurídico.
Muy bien. Únicamente voy a hablar de procedimientos de naturaleza jurídica, independientemente que puedan existir muchos más de otras naturalezas. Pero piensen ustedes lo siguiente, vamos a tener dos grandes tipos de procedimientos. Miren, piensen ustedes que el procedimiento jurídico lo vamos a tener en dos grandes rubros. Procedimientos oficiosos o de revisión y procedimientos a instancia de parte legitimada. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que cuando nosotros estudiamos procesal civil, normalmente nos enseñan procedimientos a instancia de parte legitimada. Y recuerdan, ¿puedo dejar de compartir? ¿Ya copiaron el cuadrito? ¿Sí? Ya, profesor. Sí, profesor. Cuando hablamos, recuerden ustedes que su maestro de procesal civil les dijo, aprende usted procesal civil y dominará el mundo, porque todo lo demás es igual en todas las materias. ¿Sí, Yasmín? ¿Usted recuerda que le dijeron? Bueno, pues eso es relativamente cierto. No al 100, porque vamos a ver que muchas reglas civiles no aplican en el administrativo o no aplican en el penal. Lo que debemos de aprender es derecho procedimental, la ciencia procedimental. Es decir, cómo funciona esta categoría jurídica y de ahí las instituciones que se desprenden. Por lo tanto, les decía, miren, fíjense qué pasó. A ver, recuerden ustedes cuándo llevaron teoría del proceso en tercer semestre Sí, en tercer semestre. y en cuarto ya llevan procesal civil y después procesal penal, ¿no? ¿Es en el mismo semestre o en el mismo o en diverso? En el semestre subsecuente porque son seriadas. ¿Cómo? En el semestre subsecuente porque son seriadas. Entonces, primero en tercero creo que se lleva teoría del proceso y después en cuarto se lleva derecho procesal civil y derecho procesal penal. Pero son ambos en el cuarto, Si no mal recuerdo, sí. Bueno, porque vean qué pasó. Miren, en mi tiempo, cuando yo estudié, que no tiene tanto, aunque piensen lo contrario, yo tuve que estudiar procesal penal y procesal civil el mismo semestre. Igual que ustedes, primero estudié teoría del proceso, teoría general del proceso, y posteriormente ya los procesales en particular, ¿no? De procesal civil, penal, y ya después llegaba administrativo, del trabajo, fiscal y demás. Pero fíjense qué fue lo que me pasó. A ver, díganme si a ustedes les pasó algo similar. Miren, llegaron mi maestro, obviamente de procesal civil, porque yo inscribí procesal civil de 7 a 8 y procesal penal de 8 a 9. Eso me pasó en aquel momento. Y vean, qué pesado, profe. mándeme. Le decía que qué pesado el tomar esas dos materias seguidas y tan temprano. Bueno, pues ahora están tomando estos procedimientos administrativos a las 8 de la mañana, entonces es similar. Pero vean ustedes, díganme si alguien recuerda qué es esto. Llegó mi maestro de procesal civil en la primera clase y me dijo, vamos a explicar qué es el proceso. Y dibujó algo así. ¿Se acuerdan? ¿O ya no se Sí, acuerdan? las etapas, ¿no? El proceso. Ándele, exactamente.
Y lo primero que me dijo mi maestro fue, vamos a definir qué es proceso, en este caso civil o lo que sea, pero vamos a definir qué es proceso y luego vamos a definir qué es procedimiento. Y entonces el profesor me dijo, el proceso civil es el todo. Inicia desde la presentación de la demanda y concluye con el dictado de la sentencia. ¿Están de acuerdo? Y solamente este pedacito o a un pedacito le vamos a llamar procedimiento. Y así me dijo procedimiento de desahogo de pruebas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Les pasó algo similar? No me dijeron del procedimiento, solo dijeron del proceso. Ah, o sea, no, a usted ni siquiera le explicaron qué es el procedimiento. Solamente creo que lo explicaron, o sea, como ofrecimiento de pruebas, pero no lo tomaron como un procedimiento dentro del proceso, simplemente fue como de parte del proceso es el ofrecimiento de pruebas y se da de tal manera, bla, 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 y ahí quedó. Ok. Mira, pues a mí sí me dijeron eso. Este pedacito es procedimiento. Entonces yo dije, bueno, pues maravilloso. Anoté mi cuadrito, mi diagrama, y dije, pues ya quedó. De 7 a 8. Y luego a las 8, pues entré a mi clase de procedimental penal. Y entonces el maestro llegó y dijo, lo primero que vamos a hacer es definir proceso y procedimiento, porque si no, no nos vamos a entender. Y empezó a hacer esto, miren, igual. Hasta yo dije, uy, esto va a estar bien fácil. Pues ya, con lo que aprende en la clase de 7, pues la de 8 me voy a pasar bien tranquilo mi semestre. ¿No pensaron ustedes algo similar? O ya cuando llegaron a quinto semestre ya se les había olvidado lo del cuarto. Nada más que aquí el maestro dijo, empezó a hacer su cuadrito y lo puso así. Y me dijo, procedimiento penal es el todo. Y solamente un pedacito del procedimiento penal se va a llamar proceso penal. Entonces, pues yo, imagínense, chamaco de cuarto semestre, levanté mi mano y le dije, maestro, pues creo que hay un error, ¿no? Es al revés. Y mi maestro de procedimental penal me volvió a ver lleno de amor y comprensión como lo hacemos todos los docentes y me dijo, cállese, ¿qué está mal? Pues proceso es el todo y procedimiento es un pedacito. No, ¿dónde escuchó esa tontería? Pues en mi clase de 7 a 8. ¿Y quién se lo dijo? ¿Cómo se llama su clase? Procesal civil. ¿Y aquí en qué estamos? Procesal penal. Entonces cállese. Yo no sé qué digan en civil, esto es en penal. Y me empezó a dar una esquizofrenia jurídica. ¿No les pasó a ustedes así? Porque después llegué a procedimiento administrativo y me dijeron que el procedimiento administrativo es completamente otra cosa. Y en amparo, y en seguridad social, y me volví loco. Entonces, pues para evitar que ustedes salgan así, vamos a entender esto. El procedimiento siempre va a ser el ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como normalmente partimos de enseñanzas
del proceso civil, es decir, los grandes tratados, las grandes enseñanzas, vienen de Chiovenda, Calamandrei, Carneluti, pues que ellos se dedicaron a escribir respecto del procedimiento civil. Y de ahí se tomó como una especie de teoría general del proceso. Pero ha ido, como les platicaba, evolucionando nuestra ciencia y al día de hoy lo vamos a entender distinto. ¿Cómo surge la idea del proceso, del procedimiento, perdón? Esta surge del Estado democrático. Si bien ya existían previos conceptos, esbozos de la idea de un procedimiento, la institución jurídica como tal surge a partir de los 1930s, a partir del siglo XX. Explico. La idea de resolver las controversias por un modo distinto, por un método de debate ante un tercero, pues surgió desde el derecho romano. Pero no se categorizó nunca, nunca se codificó, nunca se estableció como tal, sino que únicamente se decía, bueno, llegado el momento hagan el procedimiento y el procedimiento se iba haciendo pues sobre la marcha. Así si ustedes leen discursos de Cicerón, donde nos platica cómo fueron los procesos que él llevó, van a ir notando ciertos aspectos. Poco a poco se puede limitando, pero no se estudiaba como una ciencia autónoma. Propio Demóstenes con el derecho ítaco nos fue dando esbozos, pero nunca un procedimiento como tal. En Alemania surgen las ideas de las ordalías y los juicios de Dios. ¿Alguno de ustedes ubica esas figuras? ¿Qué vendrían siendo, Claudia? Usted que me dice que sí. Pues era como una especie de juicio, ¿no? En donde a los acusados se les intentaba probar su inocencia. Bueno, lo único que yo recuerdo era eso. A ver, pero ¿como qué ejemplo en las películas o algo recuerda? Usted cuando está viendo una película dice, ¿eso es una cofradía? ¿O un juicio de Dios? ¿O una ordalía, perdón, no cofradía? ¿Una ordalía o un juicio de Dios? No. ¿Han visto películas, bueno, series? ¿Juego de Tronos? ¿Vieron Juego de Tronos? Sí. Ok, ¿y en Juego de Tronos usted identifica algún juicio de Dios? Bueno, creo que recuerdo uno, pero es que ya tiene tiempo que vi la serie, no la recuerdo exactamente, pero creo que hay una parte en donde eh, cuando muere el rey o lo matan de los Lannister, me parece, cuando va a pasar el siguiente al trono, que es se me olvidó el nombre, es que sé que uno se llama Jaime, pero es el hermano de la reina, pero no me acuerdo del niño. Creo que se llama Jeffrey, algo así, el niño, ¿no? Tengo entendido. Okay. Ahí pasa, creo, una especie como de ordalía, ¿no? Que es cuando lo juzgan para ver si él era un buen rey, o no me acuerdo si era cuando estaban viendo quién era el que había matado al rey. Es que no recuerdo muy bien Ok, la serie. juicio de Dios, imagínenlo ustedes como son estos duelos. Vamos a batirnos en duelo y el que quede vivo es porque Dios lo favoreció. Más o menos.
En diversas películas ustedes lo pueden ver, ¿no? O sea, yo dije Juego de Tronos porque pensé que a lo mejor lo habían visto, pero creo que ya no. Hay una película de hace 2, 3 años que se llama precisamente El Duelo. ¿No lo han visto tampoco? Matt Damon. ¿No? ¿Qué películas ven o qué? Aparte de Marvel. Creo que puede hacer referencia a la del Conde de Montecristo, ¿no? A ver, ¿en qué parte? Hay una parte al final de la película en donde al que es conocido como el Conde de Montecristo, como con su rival que era su amigo, dice que él no se iba a quedar así y uno de los dos tiene que morir como para que puedan quedarse como con la mujer, ¿no? Que es por la que se estaban peleando al final de cuentas. Entonces, al final, pues muere obviamente uno de los dos y el que queda vivo es al que le conocen como el Conde de Montecristo y es como el que gana, por así decirlo. Ok, habría que analizarlo. No recuerdo esa parte. Yo me acuerdo del libro, la película no me acuerdo en este momento, pero piensen ustedes lo siguiente, o sea, el juicio de Dios estaba institucionalizado, no era vamos a agarrarnos así en la calle, sino había ciertas reglas. En este caso que ustedes me platican, no sé si había una autoridad, si había algo. En nuestro país por lo menos estuvo vigente la ley de duelos hasta casi principios del siglo XX. O sea, es lo que vemos en las películas de vamos a batirnos en duelo al amanecer y se golpean con el guante. 10 pasos, cada uno con un testigo, que se revisan las armas y había digamos, como un referee, un árbitro que daba fe y legalidad de que ninguno de los dos hiciese trampa. Eso vendría siendo un juicio de Dios. En la serie esta que les platicaba, Claudia, hay un momento donde están acusando se me olvida el nombre, creo, Tyron. Tyrion Lannister, creo. Mándeme, Evelyn. Tyrion Lannister. Tyrion Lannister. Lo están acusando que él mató a no sé quién, algo. Y que si pierde lo van a aventar por un hoyo que está en un castillo muy elevado. Y entonces él dice, pido un juicio por duelo, donde yo nombro un campeón, ustedes nombran un campeón, que ellos se den en su madre, y si gano o pierdo, pues ya, ¿no? Y eso se ve varias veces, que piden juicio por duelo. Eso vendría siendo un juicio de Dios, pero dense cuenta que estaba institucionalizado. No es como aquí que chocaste, vamos, nos bajamos del carro, nos agarramos a madrazos y el que quede de pie tiene la razón. Eso no es un juicio de Dios, eso es una riña. ¿Sí queda claro? Lo que hace Alfredo Adame no son juicios de Dios. ¿Sí? La ordalía, por otro lado, es lo que se conocía en su momento como prueba bárbara. ¿Alguien de ustedes recuerda algún ejemplo de prueba bárbara? Y aquí Lorena me habla de la Santa Inquisición. En la Santa Inquisición teníamos pruebas bárbaras, no juicios de Dios. Ya vamos analizando, ¿no? Pero prueba bárbara o ordalía, pero son cuestiones distintas. Dense cuenta que estos son cuestiones que hoy por hoy nos parecen irracionales, ¿concuerdan? Dime, Moisés. Sí, yo recuerdo, de hecho creo que está hasta el Museo de la Santa Inquisición en el centro histórico, Justo. que una de las pruebas justamente que le hacían, por ejemplo, a las personas acusadas de brujería era meterlas a un río y ahogarlas. Y si se ahogaban, pues no eran brujas. Pero si no se ahogaban, pues sí eran brujas. Entonces, la mayoría no eran brujas porque terminaban ahogadas, lamentablemente. Exacto, ese era un ejemplo de prueba bárbara, que no lo hacía la Inquisición, o por lo menos la Inquisición española no lo hizo. Esos ejemplos vienen más de las iglesias protestantes británicas o americanas. Esa prueba en particular que platicas se daba mucho en los sajones. Ya ven que Inglaterra
tiene ahí una amalgama, ¿no? Entonces ahí se va viendo mucho eso y efectivamente, pues, ¿por qué se llama prueba bárbara? Porque pues es una locura, ¿no? No hay modo de salir absuelto, no hay modo de que ganes, porque como bien dice Moisés, pues si te ahogas, pues no eres bruja y Dios te ha llamado a rendir cuentas ante él. Pero si por el contrario te aventamos al río y sales volando, pues si eras bruja y ahora te vamos a matar cuando te veamos. Imagínense algo tan loco como, no sé, una prisión preventiva oficiosa donde tú tienes que justificar tu inocencia y cosas que ya hoy por hoy en un estado democrático nos parecerían irracionales. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad que ya no existe nada de eso? Bueno, vamos a ver que muchas de estas cuestiones irracionales hoy por hoy las tenemos en vida, las tenemos vivas. La Santa Inquisición, Lorena, estableció la idea del procedimiento. Se fue institucionalizando ya, es en ese momento que se va institucionalizando un procedimiento. Y se van haciendo compilaciones de bulas papales para establecer cómo se debiese de llevar a cabo el procedimiento. Que en un inicio todo era empírico, poco a poco vamos viendo que se vuelve escrito, rígido, con etapas y demás. Nuevamente, no le hablábamos o no lo llamábamos procedimiento. Se utilizaba la palabra juicio. Por eso, para los hispanohablantes, juicio es sinónimo de proceso. ¿Concuerdan conmigo? Normalmente, si yo les digo voy a ir al juicio penal, pues ustedes entienden que me refiero al procedimiento. Pero la palabra técnica va a ser procedimiento. ¿Hasta aquí vamos todos de la mano? Ahora, ya este devenir y recorrido histórico, bueno, pues tuvo su momento, llegó a ciertos puntos, pero pensemos ya a partir de los estados democráticos del siglo XX, de inicio del siglo XX, cuando viene un gran movimiento constituyente y empiezan a aparecer muchas de las constituciones que al día de hoy siguen vigentes, ejemplo la de nuestro país. ¿Estamos? Otras tantas cambiaron a partir de los 90, 94. Por ejemplo, en Colombia, Argentina, que empieza a haber un movimiento constituyente. Pero pensemos del principio del siglo XX. ¿Qué fue lo que dijeron los constituyentes? Piensen lo siguiente. Ellos señalaron, a ver, bueno, todo el sistema normativo debe de tener alguna forma de controlarse, ¿no? ¿Por qué? Pues imaginen ustedes la Asamblea Constituyente. Vamos a establecer las reglas que van a regir a un país. Vamos a crear una constitución. ¿Concuerdan conmigo? Y alguno de nosotros podrá decir, oigan, ¿y qué? ¿Nada más basta con que digamos, estas son las reglas del país y ya? ¿O tendremos que establecer formas que se garantice que se cumpla lo que aquí vamos a establecer? Y entonces vamos a señalar. En un inicio, en los 20, bueno, 1920, se habló de control de legalidad. Posteriormente, con la evolución, el resurgimiento de los derechos humanos, a partir del 45, 50, 60, se empezó a hablar de controles de constitucionalidad. Y hoy por hoy, a partir de los 2000, última década de los 90, primera de los 2000, hablamos de control de convencionalidad. Todos ellos tienen algo en común: vigilar que se respete lo establecido en la Constitución. ¿Están de acuerdo? Ya,
claro, con sus notables diferencias entre una legalidad, constitucionalidad y convencionalidad, que ustedes ya lo conocen, pero piensen lo siguiente. Esta idea del control se va o fue establecida en dos rubros. Miren, los tipos de control. Vamos a tener un control a priori, y otro tipo de control a posteriori. ¿Qué quiero decir? Control a priori y control a posteriori. Estos son controles establecidos en ley, propiamente en la Constitución. Un control a priori se va a establecer en el propio cuerpo normativo. Ahora, aclaro que esto me estoy refiriendo a la familia romano-germánica. También acontece en el common law, pero de un modo un poquito distinto. Piensen ustedes que estoy hablando de estados que tienen constitución rígida, constitución dura, constitución por escrito. ¿Estamos? Porque, ¿qué tal si uno de ustedes me dice, maestro, en las 3 enmiendas de Estados Unidos no viene esto que usted está diciendo? Ok, pues no, porque ahí es common law. En el civil law, ¿qué ocurre? O romano-germánico, vamos a tener esto que platico. Nuestra Constitución, ¿en qué artículo de la Constitución dice todo lo establecido aquí constituye la norma suprema y todos deben de estar acorde con él? ¿Recuerdan ustedes qué artículo es? Pues no se acuerdan. En el primero, ¿no? En el primero, a ver en qué parte, léamelo. Creo que es el 133, ¿no? Los jueces de cada entidad federativa se declaran a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario puede haber constituciones que puede haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Pero La léame, supremacía de la constitución. pero léame desde el primer párrafo, se saltó un párrafo, ¿no? Ah, creo que sí, pero déjame ver si puedo abrir. Del 133. Sí, 133. A ver. ¿Sí lo leyó desde un inicio o estoy confundido? Creo que fue un resumen, déjenme buscarlo directo aquí. Si quieren, yo lo leo, no tengo problema. A Lo ver, tengo. Fabiola. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Ok, ahí tenemos la idea que establecieron en nuestra Constitución de un control a priori. ¿Qué quiere decir esto? El constituyente dijo, bueno, pues todo lo que ocurra, si lo leemos con calmita vamos a encontrar que dice, esta es la norma suprema. Ahora ya habla de leyes secundarias, de tratados y demás, ¿no? Por eso les platiqué yo, control de legalidad, convencional, constitucionalidad. ¿Pero qué nos establece? Son la norma suprema. Todo tiene que estar apegado a ella. Si algo viene
en contra de la Constitución, una norma secundaria o un tratado, no le vamos a hacer caso. Más o menos, dice así. Eso es un control a priori. Se establece antes de que surja cualquier otro problema. ¿Concuerdan conmigo? Pero pensemos, ustedes imagínense que una autoridad, yo sé que en este país esto es imposible, pero imagínense que una autoridad no le haga caso a la Constitución. ¿Conciben siquiera la idea? Yo sé que no, ¿verdad? O sí les llega a la mente. Bueno. Sí, es posible. A diario, profe. No, difícilmente. Creo que eso no se ha dado ninguna vez. Pero pensemos que alguna autoridad no le haga caso a la Constitución, ya sea autoridad ejecutiva, legislativa, judicial, federal, estatal o municipal. Pues el constituyente, teniendo en cuenta ello, dijo, pues no basta con que pongamos un artículo que diga esto se tiene que respetar. Tenemos que hacer un control a posteriori. ¿Estamos de acuerdo? ¿A posteriori de qué? Pues de que se incumpla la norma. Y los controles a posteriori es donde surge el procedimiento. ¿Se dan cuenta que el procedimiento entonces es un derecho fundamental? Y este derecho fundamental debe de estar garantizado. También en nuestra propia Constitución. ¿Recuerdan ustedes qué artículo de nuestra Constitución señala los procedimientos? El 17 constitucional. El artículo 17 constitucional establece el control a posteriori. ¿Alguien me puede leer el primer párrafo del 17 constitucional? Sí, profesor. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes. Ahí, Emitiendo. hasta ahí. Toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por medio de tribunales expedidos. Y ahí es donde empieza la idea del procedimiento, la garantía del procedimiento. ¿Están de acuerdo? Esto es un control a posteriori. Entonces vean ustedes cómo vamos aterrizando la figura del procedimiento. El procedimiento será un derecho humano que tenemos todos para que se garantice los derechos que tengo establecidos en los diversos cuerpos normativos. En este caso, en la Constitución. Pero, si la propia norma nos dice, Polanco, tienes prohibido hacerte justicia por propia mano, es decir, emplear la fuerza para reclamar algún derecho. Y eso mismo le ocurre a Beatriz, a Montserrat, a Excel, a Marco, a todos. ¿Estamos de acuerdo? Pero me tienes que dar alguna alternativa. ¿Cuál será? Los procedimientos. ¿Se dan cuenta entonces cómo la idea del procedimiento surge de los estados democráticos? Y proscribe el uso de la fuerza privada. Muy bien. Hasta aquí terminamos el esbozo de la idea del procedimiento. Para nuestra siguiente clase, definir procedimiento jurídico. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Perfectísimo. Pues tengan un excelente inicio de semana y nos vemos por acá el día miércoles. Hasta luego. Gracias, profesor. Tenga buen Feliz día, inicio de profesor. semana El también para miércoles. usted. No, buen día, Hasta luego.